Se está llevando la Expo Otoño, dio comienzo esta mañana, fue la presentación, allí estuvimos con nuestro móvil para conversar con algunos de los disertantes, las charlas, y David Miazo es uno de los economistas que permanentemente consultamos, está con Data Miazo, y una de las charlas técnicas era la economía que se viene para la ganadería. Y ahí, en el medio de esta expo, con cierta cantidad de asistentes y mucha expectativa, conversamos con David Miazo. Bueno, sí, de esto vamos a estar charlando en la Expo de Otoño, donde se viene, creo que una buena ganadería. Yo soy en general optimista. Hoy los datos productivos dan bastante bien, ya hicimos piso de producción después de los efectos colaterales de la sequía y todo, la producción ya hizo piso y de ahí empieza a subir. Va a haber un buen nivel de oferta para estos próximos 3-4 meses. Hoy los feedlots tienen 10% más animales de los que tenían hace un año, eso garantiza oferta de corto plazo de carne, y durante este último tiempo han estado ingresando muchos más terneros a campo para recría, digamos, para después producir novillos, lo cual también nos asegura un buen nivel de oferta para de 6 meses en adelante, digamos. Esto está muy motorizado también por la disponibilidad de pasto, gracias al clima, así que por el lado productivo creo que positivo. Y después viene el lado de la demanda, ¿no? Donde la demanda la veo muy bien desde el lado del consumo. Yo creo que el consumo va a ser el que va a traccionar de ahora en adelante. Ya vimos los pisos de consumo en términos per cápita y de ahí es todo para arriba. Sí está complicada la exportación, principalmente por una cuestión de competitividad, dada en parte por el tipo de cambio, en parte por una hacienda relativamente cara en dólares, donde los frigoríficos exportadores ahí la tienen un poquito más complicada y creo que va a seguir complicada, sobre todo con un Brasil que exporta, es el principal exportador mundial y está en otra situación de competitividad más beneficiosa para ellos. Así que por la exportación lo veo un poquito más complicada. Y aflojó un poco China, ¿no? Aflojó un poco China a ver, recordemos desde dónde viene China también. Todo es, si bien viene siendo la aspiradora de alimentos del mundo durante las últimas 2 décadas, explotó con su gripe porcina, ¿no? que es la principal carne consumida en China, que redujo muchísimo la oferta interna y eso movió los mercados internacionales, tanto de carne vacuna como de carne porcina, y después China hizo un gran esfuerzo. Hemos visto hasta los edificios, ¿no? de producción de cerdos para tratar de recomponer su oferta local. Y bueno, eso sumado a una ralentización del crecimiento, lo cual era obvio, seguir creciendo a tasas chinas no podía ir hasta el infinito, eso un poco empezó a ralentizar su propio proceso de demanda. Pero en general los mercados internacionales están con buenos precios. Hoy estamos con buenos precios en Europa, estamos con buenos precios en Estados Unidos, estamos con relativamente buenos precios en China, no los que supimos ver, pero $5.200, $5.400 de la tonelada, $17.500 la tonelada a Europa, 9.000 a Estados Unidos. Esos son muy buenos números si los comparamos con los últimos 2 o 3 años. Yo creo que es más un problema de competitividad local que de precios y demanda internacional, donde la oferta a nivel internacional también el USDA está previendo que este año cae. Entonces, en ese sentido, la situación de oferta y demanda internacional creo que es positiva. ¿Y la competitividad cómo se recupera? ¿Es devaluación o es otra instancia? Mira, en competitividad yo creo que hay tres factores, si querés, de alguna manera. El primero es cambiario, que hoy no prevemos que cambie de manera significativa. Nadie está esperando una gran devaluación. Si bien con las bandas puede haber volatilidad, podemos tener algo de volatilidad agosto, septiembre, octubre, mientras nos vamos acercando a las elecciones y ya no acompaña la estacionalidad del agro, pero digo, nadie está esperando que la competitividad venga por el lado del tipo de cambio. Sí hay algo por el lado de las retenciones que todavía tiene la carne, si bien no son tan significativas como en la agricultura, estamos hablando de 3,75 al 5,25 en el caso de la carne, pero ahí hay algo que hacer. Y después también viene por el lado de una hacienda relativamente cara, ¿no? En dólares tenemos el novillo más caro del Mercosur y eso claramente es uno de los temas.
Pero bueno, tampoco queremos, hoy estamos en un congreso ganadero, que la competitividad venga porque la hacienda vale menos, ¿no? Entonces yo la verdad que por el lado de la exportación veo un problema que va a durar, digamos, no es que es una cuestión coyuntural. Venimos de 6 años donde el consumo estuvo muy debilitado de la mano de los salarios que estaban en proceso de destrucción, digamos que duró desde marzo de 2018 hasta marzo de 2024. 6 años donde se destruyó el consumo y la exportación vino a salvar las papas, fue la vía de escape de la producción. De hecho, en ese periodo la exportación se cuadruplicó, ¿no? Pasó ¿El consumo interno va a crecer? Y el consumo interno, yo creo que eso, que ahora vamos a un punto de quiebre donde va a pasar exactamente lo contrario. La exportación se estanca o incluso puede bajar, y el consumo interno es el que va a estar recuperando de la mano de una recuperación de los salarios que vienen desde un subsuelo, pero que en términos reales en el último año han recuperado un 20%, y donde han recuperado cerca también de un 20% el poder de compra, si lo expresamos en asado, por ejemplo, que va a ser uno de los datos que vamos a mostrar. ¿El gobierno va a lograr que la gente saque los dólares del colchón? Bueno, ahí vamos a otro tema. Yo creo que con esta medida de reparación histórica del ahorro de los argentinos, creo que es el nombre pomposo de los dólares del colchón, yo creo que es algo que puede ayudar a disminuir de alguna manera el temor por gastar y usar el dinero en un contexto donde la mitad de la economía o el 40% de la economía opera en negro, la mitad de los asalariados están en negro o informales, entonces es lógico que, y además las sucesivas crisis y falta de valor del peso han empujado que incluso el que tiene ingresos en blanco los haya ahorrado en dólares y lo tenga fuera del sistema. Es toda una realidad del dinero que está fuera del sistema. Entonces creo que en ese sentido es buena la medida de decir, che, bueno, no te voy a perseguir tanto, ¿no? ¿Y a quién? Al sector más medio, porque al grande todos los incrementos de umbrales no le significan nada, y para el grande ya vino el blanqueo, ¿no? Pero yo creo que es una buena medida, que no sé si va a mover la aguja de un día para otro, decir, che, hoy se venden el doble de autos porque hoy hay dinero que se puede usar que no se podía. No sé si vamos a estar hablando de esas magnitudes de impacto, pero creo que es algo que va a ayudar. Y esto creo que no es solo dólares del colchón, sino en general ingresos también de la economía informal. ¿El objetivo final es mover la economía que está un poco estancada? Bueno, la economía, venimos de un estancamiento, pero hoy está creciendo a buen ritmo. Este año las perspectivas son entre 5 y 6% de crecimiento, o sea que es bueno, digamos, no está estancada la economía, pero creo que el objetivo central de la medida sí es el movimiento económico, poner en la economía los dólares del colchón, que se estima que son medio PBI, los 200 y pico mil millones de dólares que se hablan, es medio PBI que está de alguna manera en el colchón, y es ponerlo en funcionamiento, ¿no? Y también creo que de fondo tiene algo que ver con la política monetaria. Che, si estamos tratando de no emitir pesos o emitir lo menos posible, que parte de la recuperación de la economía también lo aporten los dólares que empiecen a circular, que hoy no circulan, porque los argentinos tenemos la cabeza partida, ¿no? Para los ahorros del dólar, para la transacción de los pesos. Y una vez que uno tiene un dólar, le cuesta sacarlo del bolsillo para gastarlo, ¿no? Entonces es como que queda ahí refugiado. Entonces eso en términos económicos significa una gran cantidad de capital que no se está moviendo, que no está en la rueda de la economía. Y creo que todas estas medidas el gobierno quiere empezar a empujar esos dólares para que estén en la rueda, que sea más fácil transaccionar en dólares, que la gente tenga menos miedo, el blanqueo, parte de esos dólares que estaban en negro que ahora estén en blanco. Creo que va en ese sentido, de todo ese capital. Pensémoslo como una empresa, como una familia, como un país. Vos tenés un gran capital que está frenado, que está congelado, que está guardado. Bueno, che, ¿cómo hacemos para eso ponerlo en movimiento y que genere transacción y que genere actividad económica? ¿Hoy el dólar lo tiene planchado el Banco Central? No, hoy el dólar lo tiene planchado, el Banco Central no ha estado interviniendo, sí hubo alguna intervención en dólar futuro, pero no hubo ventas de dólares. De hecho, no lo podría hacer por el acuerdo con el fondo hasta que no toque los 1.400 pesos, 1.400 y algo ya. Hoy el dólar está planchado por el agro. Estamos en el mayor punto de estacionalidad de ingresos de divisas del agro, que arranca a crecer en abril, alcanza su punto máximo mayo-junio y empieza a bajar en julio. Digamos, esos son los 4 meses donde entra
más del 50% de las divisas del agro que entran durante el año, y el agro representa más del 80% de las divisas netas que ingresan al país durante el año. O sea que en ese periodo entran cerca del 40 y pico por ciento de las divisas que entran en todo el año. Entonces eso es lo que hoy mantiene el dólar relativamente planchado, que de nuevo yo creo que va a seguir planchado durante junio, probablemente durante julio. Y después, cuando esa estacionalidad cambia y le sumamos el condimento de las elecciones, creo que vamos a ir a un agosto, septiembre, octubre un poquito más movido, con algo más de volatilidad, y un Banco Central que en principio tiene las manos atadas para actuar. ¿El central no debería estar acumulando en esta estacionalidad del agro? Bueno, históricamente estos son los meses de acumulación. En general, si uno mira la estadística del Banco Central, los primeros 6 meses del año acumula, los segundos 6 meses del año pierde reservas, ¿no? Esa ha sido normalmente la dinámica. Con este esquema de bandas, donde no interviene entre los 1000 y los 1400, es lógico que no esté comprando, digamos, haciendo caso a su propia regla, como tampoco va a vender hasta que no toque los 1400. Yo creo que ahí también tenemos que cambiar un poco el chip. Venimos desde 2012, esto son 13 años con cepo, salvo 2 que fueron en 2016 y 2017, es decir, desde los últimos 13 años hemos convivido una década entera con cepo. Entonces nosotros estamos acostumbrados a pensar en compra del Banco Central, vende el Banco Central, ¿no? A un tipo de cambio fijo. Eso es lo que estamos acostumbrados a pensar. Y la flotación empieza a generar sus propias, flotación entre estas bandas, empieza a generar su propia dinámica. ¿Esto qué es? Cuando empiece a subir, probablemente nunca toca el techo, porque los propios privados empiezan a vender antes que toque el techo, porque empiezan a percibir que está caro, porque también la banda lo que genera es esa indicación de precio. Lo mismo que cuando empieza a bajar, probablemente nunca toca los 1000 pesos, porque incluso si vos tenés mucha oferta de dólares, los propios privados empiezan a comprar, o se empiezan a dar dinámicas con la exportación, la importación, el financiamiento, donde cuando se acerca a los 1000, crece la demanda de parte de los privados, cuando se acerca a los 1400 crece la oferta. Entonces, creo que durante gran parte del año no vamos a ver ni al Banco Central comprando ni vendiendo por esta propia dinámica. Va a ser muy difícil que alguna vez toque los 1000 y también va a ser difícil que toquen los 1400, incluso con volatilidad. David, el productor que la tiene en la Ciro Bolsa, ¿qué tiene que hacer? Hoy en la soja no venderla. Hoy no vender. Hoy tenemos, es típico de esta época del año, como está saliendo toda la oferta de soja, eso deprime el precio, y hoy al productor le conviene hacer lo que se le llama el pase a futuros de noviembre, por ejemplo, donde obtiene un rendimiento por no venderla ahora y venderla más adelante, una vez que se sale del pico de cosecha que deprime los precios. Así que la soja, hoy la recomendación es no vender, y si querés fijar precios con algo de futuros hacia adelante.